Liderar. Liderar organizaciones, liderar proyectos, liderar personas, liderar incluso nuestra propia vida. Tareas todas ellas relevantes, especialmente la última, pero para las que quizá no todos estamos suficientemente preparados o capacitados en determinados momentos. Sin embargo, frecuentemente nos hemos visto involucradas en ellas. Es un concepto claro y conocido. Innovar. Palabra contenida en esa I minúscula que acompañaba a la I más D mayúscula que irrumpían con fuerza al inicio de este siglo. Pero palabra quizá un tanto difusa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovar? ¿Hablamos de procesos? ¿Hablamos de metodologías? ¿Hablamos de nuevas tecnologías? ¿De tendencias? ¿De todo ello a la vez? ¿O quizá de algo radicalmente diferente? Y es que cuando una palabra abarca mucho, corre el riesgo de significar muy poco. Permitidme hacer un acercamiento a estos dos conceptos desde un sector que conozco de primera mano, el sector de las infraestructuras. Un sector que arrastra bastante inercia tradicional, pero que se ha enfrentado y superado con razonable éxito algunos retos de forma innovadora. Cuando yo empezaba en esto de la gestión de proyectos, el rol de líder de proyecto no me corresponde a mí, afortunadamente, pero ello no me impedía estar cargado de bastantes ideas innovadoras, en algún sentido, sin ningún sentido también, y en cierto modo creativas, o con cierta creatividad, hoy en día diría ingenuidad. Y es que en el mundo de las infraestructuras, normalmente la idea, el concepto innovador, quien crea de la nada al todo, se asocia al diseñador, pero con poca frecuencia se asocia ese concepto de innovación al constructor, que es quien tiene que aterrizar esa idea y materializarla. Y al final, pasando por unas etapas intermedias en las que nadie ha pensado y solucionándolas de una manera que nadie antes lo ha hecho, construir ese todo. Volviendo a mi primer proyecto y volviendo a esas ideas que solía tener, en aquel entonces, cuando yo iba a compartirlas con quien ejercía de director de proyecto, un hombre curtido en 1000 batallas y terraplanista, posiblemente, siempre me decía lo mismo. Otra vez, ¿cómo se pone un ladrillo, Antonio? Y antes de que yo pudiera articular respuesta, él ya tenía la suya preparada. Uno encima de otro, desde los romanos hasta nuestros tiempos. Y oye, visto así, razón no le faltaba. Pero es que quizá la innovación no estaba en cómo se ponían, estaba en quién o qué los ponía, en el material en el que se iban a fabricar, o será así, y solo así, hasta que por algún motivo dejemos de utilizar ladrillos. Y ese motivo puede ser pues, la construcción industrializada, la impresión 3D, o puede tener nombres y formas que todavía no conocemos. Y esto es solo un claro ejemplo de que si el liderazgo no solo permite, sino que fomenta y favorece la eliminación de determinados clichés y barreras que nos impiden o nos aportan un filtro invisible para no disponer de esa innovación, nos va a ser imposible crear una cultura innovadora a gran escala. Posiblemente a ninguno se nos escapa de los que estamos aquí que hoy en día, en el entorno actual, la creación de valor y la toma de decisiones no siempre va a estar centralizada y que nosotros, como líderes, no siempre vamos a tener las ideas ganadoras ni la visión necesaria. Por tanto, debemos crear un entorno en el que las ideas afloren, vengan de donde vengan. Y para ello debemos inspirar y ayudar a las personas de nuestro alrededor a trabajar, y nunca mejor dicho, sobre 4 pilares básicos. Desarrollar, experimentar, aceptar y cambiar. Desarrollar capacidades autónomas para explorar ideas. Y es que debemos transmitir a nuestros equipos que su contribución es esencial y podemos y debemos permitirles el aprendizaje, pero no solo en un marco
cerrado y estipulado, sino intentar alinear sus inquietudes con capacidades buenas para nuestros negocios, como pueden ser las herramientas de ideación, llámense brainstorming, business model canvas o incluso la asistencia a eventos que nada tengan que ver con nuestro entorno. En definitiva, todo aquello que les ayude a pensar de una forma diferente y disruptiva. Pero, más importante si cabe, es permitir tiempo para que ese aprendizaje sea puesto en práctica, para que las ideas afloren, porque si no, de nada servirá ese aprendizaje si no les permitimos el tiempo necesario para ponerlo en práctica. Y eso me lleva al segundo punto, experimentar. Generar ideas, compartir ideas está muy bien, pero hay que pensar en planes de acción para llevarlas a cabo, cómo se implementan en nuestro marco concreto. Y al final nos daremos cuenta que muchas fracasan, pero también que muchas tienen éxito. Con las que fracasan, no crucifiquemos a quien lleva a cabo el experimento, porque eso nos lleva al punto 3, aceptar el fallo. Necesitamos líderes que no tengan miedo a fracasar, que no tengan miedo a cometer errores ni a que otros los cometan. Y sobre todo, y principal, que sepan aprender de esos errores. Y al final también es bueno aceptar esos errores, pero también celebrar lo que funcione, porque eso nos permitirá al final crear una cultura en la que podemos fallar sin miedo y podemos celebrar lo que funciona. Por último, cambiar. Cambiar la cultura de control por una cultura de compromiso. Con la cultura de control solo controlamos lo que ya conocemos y ello nos lleva a aplicar fórmulas de manual para poder medirlas fácilmente. Sin embargo, con una cultura de compromiso nos va a permitir enfrentarnos a los obstáculos sin miedo a una métrica, sin miedo a ser evaluados. Y eso va a permitir soluciones que antes no estaban pensadas. Al final, con ello, con ese compromiso, generaremos un vínculo más fuerte en el equipo. Y es que está en nuestra mano abandonar la complacencia que nos lleva a perpetuar comportamientos que tenemos ya interiorizados en forma de hábitos y rutinas. Y si de verdad queremos innovación, dejemos de hacer lo que nos previene de conseguirla. Bajo mi punto de vista, tenemos un problema de memoria, porque olvidamos con relativa facilidad situaciones del pasado que solventamos de una forma innovadora, pero que conviven con algo mucho más poderoso en nuestro presente, el miedo natural a lo nuevo. Como suelo decir, en forma de metáfora profesional, nosotros somos el puente entre el presente y el futuro. Por tanto, y para que siga en pie, no dejemos nunca de construirlo.